Hola familia, muy buenos días. Te saluda el pastor Wilmer Ricardo y te doy la bienvenida a nuestro devocional diario. Entro a tu lugar. Esta semana estamos hablando de la salud mental. De hecho, nuestra serie ha sido titulada Mente Renovada, Salud Mental a la Luz de Cristo. Y ayer, en nuestro primer día de la serie, estuvimos estableciendo esas bases científicas, ese fundamento teórico que nos ayuda a comprender un poco más todo el tema de la salud mental como tal, las estadísticas, los estudios que se han hecho sobre depresión, neurología, y todo ese impacto que tiene este tipo de traumas en el cerebro. También cuestionamos un poco el hecho de si un cristiano puede tener depresión, aunque hoy vamos a hablar un poco más profundo de eso. Hoy vamos a hablar precisamente de la depresión como un tema de salud mental que incluye de hecho también a los cristianos. La gran pregunta es, ¿será que un cristiano puede padecer o tener depresión? Pues quédate hasta el final de este devocional porque estoy seguro que el Señor te va a hablar de una manera tremenda en esta mañana de hoy. En el episodio anterior estuvimos estableciendo una verdad fundamental y es que la mente también necesita redención. Hoy vamos a dar un paso un poco más profundo, vamos a hablar de la depresión específicamente y no como una etiqueta superficial ni como una frase ligera que todo el mundo habla, depresión y depresión, ¿no? Sino como una realidad clínica y una realidad espiritual en este tiempo. Quiero empezar diciendo algo que va a sonar un poco fuerte y puede que incomode a algunos, y es que los hombres y las mujeres de Dios también pueden experimentar episodios depresivos. La pregunta no es si puede pasar, no, la pregunta es cómo la enfrentamos cuando ocurre, ¿ok? Bien, en el plano del marco clínico como tal, ¿qué es la depresión? Clínicamente, la depresión es caracterizada por un estado de ánimo decaído constantemente, una pérdida del interés, una pérdida del placer, esa fatiga significativa también que aborda y que rodea todo el cuerpo, alteraciones en el sueño, sentimientos de inutilidad, constantemente sensación de fracaso, dificultad para concentrarse, pensamientos recurrentes de muerte, pensamientos suicidas. Y no solamente es estar triste, estar deprimido es todo esto que acabamos de mencionar. La depresión es una alteración profunda donde en ese espacio en nuestro cerebro, en ese lugar donde se regula todo lo que tiene que ver con la emoción, todo lo que tiene que ver con el aspecto cognitivo y en algunos casos con el aspecto neuroquímico. La depresión está asociada con una disminución de un neurotransmisor que se conoce como la serotonina. ¿Cómo así? Es un neurotransmisor. ¿Qué es un neurotransmisor? Un neurotransmisor es una sustancia que permite que las neuronas se puedan comunicar entre sí. En otras palabras, es una sustancia química que ayuda a que las neuronas tengan esa interacción y que se produzcan todos los procesos de pensamiento naturales y normales. Es decir, que podemos asociar a la serotonina como una especie de mensajero allí en nuestro cerebro. La serotonina actúa principalmente en el cerebro, escuche esto, en el sistema nervioso, pero también en el sistema digestivo. Y es que aproximadamente el 90% de la serotonina se produce ahí en el intestino. Y también la serotonina lo que ayuda es a regular el sueño.
En el cerebro, ¿qué hace? En el cerebro especialmente ayuda al tema del estado de ánimo, de la regulación emocional, como lo decíamos, ese tema del manejo de la ansiedad, de la impulsividad, del sueño, del apetito, de la sensación de bienestar. Y cuando la serotonina se baja, cuando hay niveles bajos de serotonina, entonces es cuando llega la depresión, la ansiedad, la irritabilidad, que no nos aguantamos nada, y los trastornos de sueño, también esos pensamientos obsesivos y hasta depresivos. Ahora, aquí es importante que entendamos que la depresión no es simplemente falta de serotonina. Este es un modelo químico, ¿ok?, que muchos han como que intentado explicar, muchos han dicho, ojo, que no es solo por falta de serotonina, la depresión también es multifuncional. La depresión incluye factores biológicos, factores psicológicos, factores sociales, y aquí está el punto, incluye factores espirituales. La serotonina hasta este momento es solo una pieza del rompecabezas, no es el rompecabezas completo, ¿ok? Entonces, para dar continuidad, ¿qué podemos decir? Que la carencia de serotonina también puede provocar depresión. Y hasta aquí podríamos decir entonces que el tema suena como que es químico, ¿verdad? Pero escucha esto, por favor. La depresión no solo aparece por carencia de serotonina. De hecho, la depresión no aparece únicamente cuando tenemos esos momentos de sensación de fracaso, que no se dieron las cosas, no se dieron los proyectos, tuvimos una pérdida familiar. La depresión no solo aparece luego de esos momentos. A veces aparece, de hecho, después de que has tenido un momento de éxito. Y es aquí donde quiero que entremos en materia. La Biblia nos va a ayudar mucho a entender esto que estamos diciendo. Que aún después del éxito, aún después de momentos de euforia y de nuestros mejores momentos, las personas pueden experimentar depresión. Y eso nos lleva a hablar de Elías, el tan conocido profeta Elías, de Primera de Reyes, capítulo 18. Este es un hombre de Dios con una historia tremenda. Quiero que te ubiques allí en el capítulo 18 del libro de Primera de Reyes. Y leyendo todo este capítulo, que lo vas a hacer si pones pause en este momento, no lo voy a leer para que no se nos extienda más del tiempo permitido este devocional, pero puedes leer el capítulo 18 precisamente y vas a encontrarte a un hombre completamente arriesgado, valiente, un hombre lleno de fe, un profeta. Está confrontando a otros profetas falsos, los profetas de Baal, y los está retando tremendamente. En la historia vas a notar unos episodios poderosos, viendo cómo Dios, en favor de Elías, hace que caiga fuego del cielo y hay victoria pública en ese día, en ese episodio. Lo vemos en el capítulo 18, celebrar victoria. ¿Ok? Pero si pasas al capítulo 19 del libro de Primera de Reyes, todo cambia de una manera impresionante. El texto dice que este hombre, del que le estoy hablando, que es el profeta Elías, se interna en el desierto, se sienta allí bajo un enebro y pronuncia una frase tremenda. Dice: basta ya, oh Señor, quítame la vida. ¿Cómo esto puede tener sentido? ¿Cierto? ¿Cómo alguien que ha experimentado victoria apenas hace un poco tiempo, o en la historia o en los versos lo vemos apenas hace un versículo atrás, ahora estar deseando la muerte? ¿Ah? Basta ya, oh Señor, quítame la vida, dice el profeta Elías. ¿Ah? Esto no es palabrería. Esto era sin duda un pensamiento suicida que estaba teniendo Elías, una manifestación muy clara de depresión. ¿Ah? Él no estaba exagerando, él estaba pidiendo morirse. Observa los elementos clínicos en este texto. A ver,
Identifícalo. Aislamiento social. Dice la palabra que Elías se interna en el desierto y ahí hay aislamiento social. Si tú estás percibiendo que de hace un tiempo para acá estás prefiriendo mucho la soledad, y no es que por la edad ya uno se vuelve selectivo de los amigos, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de que estás prefiriendo estar aislado, apartado, evitando esos momentos que pueden ser momentos de recarga de energía. Allí hay un peligro de manifestación de depresión. Ese agotamiento físico constante que no tiene que ver con el trabajo en exceso, sino que aún durmiendo todo lo que tengas que dormir, sigues sintiéndote cansado. Eso es manifestación de depresión. Esa distorsión cognitiva de que solo yo he quedado, de que ya nadie más, estoy solo. Eso es depresión, pérdida del sentido. Esto tiene nombre y en psicología pastoral se le conoce como el burnout ministerial. ¿Qué es esto? Esto es un estado de agotamiento emocional, mental, espiritual y que se produce cuando hay demasiada exposición al estrés en el servicio específicamente pastoral o en el servicio ministerial. En otras palabras, esto le ocurre muchas veces a los que estamos de lleno sirviendo al Señor, estamos involucrados constantemente en consejería, etcétera, etcétera. En el contexto ministerial, como para hacer un poco más de profundidad, se refiere a ese desgaste específico que experimentan los pastores, los líderes, los misioneros, los servidores, cuando hay mucha demanda espiritual y que ésta supera la capacidad de recuperación. Es allí cuando llega lo que se conoce en psicología pastoral como el burnout ministerial. Y bien, si seguimos hablando de Elías, a Elías algunos se han atrevido a señalar y decir, pero ¿por qué un hombre de Dios tuvo que padecer depresión después de? Este hombre lo que estaba experimentando era un colapso por debilidad espiritual. Él colapsó por agotamiento excesivo, prolongado, por esa presión intensa. Es que nosotros leemos la historia desde este otro lado de la palabra, de la Biblia, desde otro lado, nos imaginamos la escena, nos gozamos y nos reímos y decimos, wow, venció Elías y los profetas quedaron avergonzados, pero la tensión que tuvo que haber vivido ese hombre allí, tuvo que haber sido extrema, tremenda, Y aquí viene algo clave, el cuerpo y la mente no son infinitos, aunque el llamado sea grande, ojo, el cuerpo y la mente todavía no somos cuerpos gloriosos, como decimos muchas veces, ¿cierto? Es importante entender que existen niveles, existen límites que tenemos que aprender a establecer cuando se trata aún del servicio. ¿Por qué? Porque es importante cuidar nuestra salud mental. Ahora, ¿qué hace Dios en toda esta historia? A Elías en particular, Dios no le da un sermón, no le reprende y no le dice, lo que pasa es que tú eres un hombre de poca fe, usted no tiene permitido sentirse así, para nada. Dios le permite dormir, dice la palabra que le da alimento, le permite volver a dormir. ¿Qué quiere decir esto? Que primero lo regula en lo físico y es ahí luego cuando le habla. Esto es importante. Yo no quiero mostrarme en este momento para nada. No tengo la competencia de psicólogo ni el título como tal para pretender mostrarme en este momento como el experto en el tema. Pero sí hay algo que podemos identificar, es que la forma en cómo debemos abordar a aquellos hermanos que evidentemente tienen un problema de depresión es llevarlo a ese momento donde pueda sentirse descansado, donde pueda sentirse que nuevamente retome fuerzas y luego allí aconsejar, acompañar. Esto es profundamente coherente con lo que la neurociencia actual dice. Un cerebro agotado no procesa correctamente la verdad.
Tú no puedes hacer entrar en razón o intentar hacer entrar en razón a una persona que está irritada por depresión en ese preciso momento. No, hay que esperar que se calme, hay que buscar otros entornos, hay que incentivar otros entornos, hay que motivar a encontrar otros entornos para luego poder abordar con mucho tacto, con mucha sabiduría y con mucha guianza del Espíritu Santo, ¿ok? Porque cuando el sistema nervioso está saturado, la percepción se distorsiona totalmente. Entonces, aquella persona a la cual tú tienes intención de ayudarle, todo lo que le puedas estar diciendo se escucha de manera subliminal, se escucha contrario, ¿sí? El cerebro agotado no procesa correctamente la verdad, ¿ok? ¿Dios qué hace? Dios trata ligeramente y trata completo, así integralmente con Elías, y esto me encanta. Dios trata con el cuerpo de Elías, Dios trata con la emoción de Elías, Dios trata con la perspectiva, con el propósito, ¿ok? Y luego le revela algo que es crucial en toda esta historia, que me encanta. Dios le dice, no estás solo, ¿ok? Hay 7,000 más. ¿Sabes? La depresión reduce el mundo exterior a una visión estrecha. Las personas siempre se sienten solas y no alcanzan a ver los 7,000 más que están a su favor, a su lado. Pero Dios, ¿qué hace? Dios amplía la perspectiva. Cuando Dios entra en la escena a sanar el corazón que está contrito, el corazón que está vuelto a pedazos, Dios le ayuda ampliando la perspectiva y haciéndole saber que mayor es el que está con él que el que está en el mundo, y también haciéndole entender que hay muchas personas que están dispuestas a ayudarle. Ahora, miremos a Cristo. En el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 11, el versículo 28, quiero que vayas a tu Biblia, Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿cierto? Allí está, hemos leído este verso muchas veces. La palabra dice trabajados, ¿ok? Esa palabra implica estar exhaustos y exhaustos por esfuerzo continuo, ¿ok? Jesús no invita solo a pecadores culpables. Jesús invita a personas agotadas, ¿ok? Este verso dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. En el Evangelio, el descanso no es evasión, es restauración en la presencia de Dios. Y Cristo no minimiza para nada el cansancio humano, Cristo lo asume. Elías encontró a Dios en un silbo apacible. Nosotros encontramos descanso en una persona encarnada. Quiero preguntarte algo con mucha honestidad. ¿Estás sirviendo a Dios sin descanso real? Pastores que están aquí escuchando, ministros, líderes, ¿estás ocultando el agotamiento detrás de la espiritualidad? ¿Has confundido esa hiperactividad con fidelidad? ¿Sabes? Dios no necesita tu autoexplotación. Esto es fuerte, pero es real. Dios quiere tu obediencia, y tu obediencia saludable. Reconocer que hay que colocar límites no es falta de fe, es sabiduría. ¿Ok? Si hoy te identificas con esta historia, con Elías, yo quiero que descanses físicamente, que busques una conversación segura con alguien que para ti sea de confianza. A ver, no tomes decisiones permanentes en momentos emocionales que son temporales, ¿no? Considera el acompañamiento, y esto lo digo con mucha responsabilidad también, con mucho amor. Considera el acompañamiento pastoral, así como también el acompañamiento de profesionales
si los síntomas están persistiendo. Recuerda, la depresión puede distorsionar tu percepción, pero no puede cancelar para nada tu llamado, ¿ok? Así que no te sientas señalado, no te sientas juzgado si lo que estás viviendo en este momento son síntomas o características de la depresión. Déjame decirte que en este mundo tendremos aflicciones. Antes, todas las cosas que tenemos que afrontar no nos han devastado porque tenemos a Cristo con nosotros, ¿cierto? Pero si tú estás experimentando en este momento agotamiento, irritabilidad, amargura, ¿ok? Ya el tono siempre se te percibe sarcástico, se te percibe hiriente, estás perdiendo el sueño, estás teniendo trastornos de sueño, estás teniendo episodios de ira seguido. Probablemente estés experimentando depresión, pero Dios puede traer a tu corazón, a tu mente, la paz que necesitas en este momento. Si primero lo reconoces y si primero reconoces que no dejas de ser un buen hijo de Dios porque tengas depresión. Antes te puedes acercar muchísimo más a Él en este momento y recibir su paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo creo que se nos ha llegado el tiempo oral, ¿no? Hemos tomado un tiempito hoy, esta conversación ha estado tremenda. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Señor, Padre, tú conoces el cansancio profundo, Señor, tú conoces esa mente que está saturada, conoces ese desierto interior. Padre, si alguien que está escuchando hoy este devocional se siente así como Elías, sin fuerzas, sin claridad, sin esperanza, Padre, muéstrale que no está solo. Enséñale, Señor, a descansar sin culpa, Dios. Dale personas sabias, Dios, que acompañen su proceso y renueva, Dios, su perspectiva con tu verdad. Que tu presencia, Señor, sea más fuerte que el agotamiento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Mi amado hermano, si este devocional hoy habló a tu vida y si crees que alguien necesita escucharlo, por favor compártelo con tus compañeros, amigos, en los grupos de WhatsApp. Ayudemos a las personas a través de la palabra de Dios a experimentar la libertad, ¿ok? Y si no te has suscrito al canal, te pido que lo hagas de una, por favor, y que oprimas ahí el botón de la campanita para que te lleguen todos y cada uno de nuestros devocionales diarios. El Señor te continúe bendiciendo y mañana seguimos con este tema que está poderoso. Vamos a hablar de la ansiedad, de David. Y en nuestro día 3 seguramente el Señor nos va a hablar muchísimo. El Señor te continúe bendiciendo. Un abrazo. Me haces creer que no hay nada imposible para